Bueno, la historia es de mi abuela, que ya no está. Perdió un hijo en la época de la dictadura en Villa Langostura. Una tarde le informan que ella tenía que presentarse al otro día en la comisaría porque habían detenido a su hijo. Mi abuela, sin instrucción en el sentido de no sabía leer, no sabía escribir, tampoco mucho de mis tíos, porque no habían tenido la posibilidad de tener el colegio. Al otro día se presentaron en la comisaría, por supuesto preocupados, ¿no? Porque no sabían por qué había sido esa detención. Le dicen que no lo podían ver a su hijo, pero que volviera al otro día, que seguramente iba a poder tener noticia. Se fuera tranquila. Mi madre era muy chica, ella recuerda que pudo acompañar a mi abuela, y el otro día, por supuesto, nuevamente regresaron. Le hicieron firmar unos papeles. Firmar es un decir, o sea, al dedo, porque a mi abuela no saber leer ni escribir. Simplemente antes de darle cualquier novedad le dijeron que colocara su dedo en un papel y que después le iban a dar noticias. Pero ese día tampoco lo pudieron ver, y pasaron otro día, y cuando regresan nuevamente con la intención de poder ver a su hijo, que además ya llevaba varios días sin poder saber cómo estaba, le dicen que había sido trasladado a Zapala. En aquellos años, para ellos tener que pensar en un viaje era muy difícil, tener que llegar más a Zapala, no sabían para dónde quedaba Zapala, cómo ubicarse, tampoco tenían ni los medios económicos para poder, no sé, tener un teléfono y llamar a donde lo habían trasladado. Y desde ese día nunca más volvió a ver a su hijo. Mi mamá perdió a su hermano. Mi abuela Rosa falleció ya hace unos años, 3 años, y se fue sin saber nada de ese hijo. Mi mamá tuvo mucho tiempo esto guardado, con, bueno, esto de que todos conocen, de poder andar y conocer los derechos. Un día le dije que se animara a darme datos, que habláramos de esto, y que bueno, yo le iba a ayudar en todo lo que pudiera junto con mis hermanos, porque era muy lindo poder, quizás de alguna manera, capaz que lo podíamos encontrar, ¿no? La esperanza uno nunca la pierde. Y bueno, desde ahí, bueno, mi mamá me pudo contar todo esto, las cosas como fueron, e intentamos varias veces mandando a abuelas de plaza todos los datos que teníamos, pero bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente, no hemos sabido nada. Mi mamá pudo recuperar una sola foto de su hermano, que la tiene arriba de su heladera, y tendría ahí su hermano más o menos unos 19 años, muy chico. Pero bueno, lo que sí lamento es que mi abuela se haya ido con este secreto, porque ella no me lo pudo contar, me lo contó mi mamá. Pero digo, lo lamento porque quizás ese dolor se lo tuvo que llevar, y quizás lo hubiésemos podido compartir y algo quizás se hubiese podido hacer. Quien estaba en ese momento de comisario también ya no está con vida, y sí lo que recuerdo de las palabras de mi mamá, y que siempre las llevo conmigo, es: se fue de este mundo este hombre, y yo no sé qué hizo con mi hermano. Así que bueno, creo que es un buen momento para empezar a romper los silencios de un pueblo que también padeció muchas cosas, pero que quizás justamente esto de tapar para poder vender un lugar turístico y demás, que por supuesto uno trabaja para esto, y yo estoy muy orgullosa de todo, pero me parece que los silencios de este pueblo también se tienen que empezar a saber para encontrar nuestra verdadera identidad y recuperar sobre todo nuestras raíces, y para que nuestro futuro y nuestras generaciones sean mucho mejores y nunca más tengan miedo de decir nada. Gracias. Y bueno, sí, yo soy nieto de Marcos Melo, un poblador que llegó a esta zona en 1886, y bueno, un poquito repasando la historia de él.
vivió durante más de 30 años en el lote que después se llamó lote 42, hecho por Parques Nacionales, porque antes no tenía ni ese nombre ni era un lote de Parques Nacionales, era parte del territorio nada más. Y ahí en ese lugar crió 9 hijos, enviudó, perdió un par de hijos en ese lugar, y bueno, con el paso de los años fue primero intimado a irse del lugar y después fue trágicamente desaparecido, que hasta el día de hoy en el acta de función figura como todo no se sabe, como era la costumbre, ¿no es cierto? Y bueno, es una parte muy chica de lo que pasó en toda esta región, de los desalojos, de todos los abusos que hubo desde Parques Nacionales, como la primera herramienta que llegaba en contra del poblador, porque acá no venía el ejército a pegarle, sino que venían los guardaparques, y para la gente del campo acá el guardaparque era una autoridad y se lo respetaba. Primero se le enseñaba cómo era el lugar que le tocaba recorrer, se le enseñaba cómo se llamaban los animales, cómo se llamaban las plantas, y después el guardaparque le indicaba lo que tenía que hacer y cuándo. Era parte del juego que se organizaba desde Buenos Aires, porque los guardaparques los primeros se tomaban acá y después empezaron a venir desde Buenos Aires la mayoría, y bueno, y nos empezaron a enseñar lo que teníamos que hacer con el parque. Parte del silencio lo tuvimos nosotros con mis tíos, con mi padre, hasta hace 2 o 3 años atrás, y bueno, nosotros pedimos autorización a nuestro padre, que hoy en día tiene más de 80 años y está en la casa, para empezar a hablar. Y bueno, un trabajo que ha hecho Gerardo Gioldi nos ha ayudado a que mi papá empiece a contar lo duro que fue para ellos, que inclusive fue el único que quedó acá, el resto emigró y el resto, bueno, no sabemos dónde está. Por eso, para la mayoría de la gente que no es de Villa Langostura, y para la que no sabe en realidad la historia nuestra y de muchas familias de acá, nosotros agradecemos que en este día se empiece a contar la verdad de toda la localidad esta. Gracias.